Hola amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Aprendiendo la Palabra. Estamos grabando desde los llanos orientales de Colombia, a mis espaldas la imponente Sierra de la Macarena. Esta semana estudiaremos el Espíritu Santo y la Iglesia. Se nos habla acerca de cómo el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros, pero esta semana estudiamos cómo el Espíritu Santo ha trabajado en todos los cristianos, en todos los seguidores de Jesús, para unir como un solo cuerpo a todos los miembros de la Iglesia. Quédate con nosotros para descubrir todos los detalles. El texto base para el estudio de esta semana lo encontrábamos en Efesios capítulo 4, verso 3 hasta el 5. Allí la palabra del Señor nos decía: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Este texto base nos hace énfasis en lo que es la unidad en el Espíritu, ¿cierto? Manteniendo todo el ambiente pacífico que debe existir entre la hermandad de la Iglesia, entre tú y yo. Cada uno de los creyentes del cuerpo de Jesús debemos tener paz en nuestro corazón, con nosotros mismos, con Dios, y también procurar la paz en comunidad. Bien, entonces el Espíritu Santo une la Iglesia, une los creyentes de diversas maneras, de diversas formas. Vamos a ver algunas de ellas. La primera de ellas, el Espíritu Santo nos une en Cristo. Bien, el Espíritu Santo nos une en Cristo, y esto lo encontramos, este fundamento muy importante que será como el núcleo de la lección, es Efesios capítulo 2, verso 18 al 22. Porque por medio de él unos y otros tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Así ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos con los santos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En él vosotros también sois edificados juntos para la morada de Dios mediante el Espíritu. De esta manera vemos cómo el Espíritu Santo procura la unidad de nosotros como creyentes, la unidad y el crecimiento también en Cristo. La palabra del Señor nos hablaba de que ese crecimiento y esa edificación que tiene como propósito Dios hacer en nosotros es con el fin de que en nosotros pueda morar su Espíritu Santo, pueda morar su presencia y podamos avanzar en el camino de la fe. Entonces es muy importante que nosotros como seguidores de Dios tengamos en cuenta que la unidad radica en Jesucristo. Por lo tanto, de allí la importancia de que cada uno de nosotros siga al Señor Jesús, sus enseñanzas, y que Él sea nuestra medida, nuestra estatura a alcanzar. Es decir, yo no debo compararme con otro hermano, otra persona, otro seguidor de Cristo, sino que si yo me voy a comparar con alguien, debo hacerlo con Jesucristo, porque es Jesucristo mi maestro y mi modelo a seguir. Por lo tanto, cuando yo me comparo con Él, veo tanta necesidad que tengo de ser más semejante a Él, y tanto que me puede faltar, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo también nos une por medio del bautismo. Es importantísimo este punto porque el bautismo se convierte en un rito, un símbolo de algo especial que vamos a descubrir. Para eso vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este texto nos indica lo importante que es el bautismo. El bautismo, sin importar la raza, la cultura, el lugar de nacimiento de la persona, nos une a Jesucristo. Nos une porque es un solo espíritu, es el mismo Espíritu Santo quien nos da esa capacidad de unirnos mediante el rito del bautismo. La Escritura también nos menciona en Romanos capítulo 6, verso 3 al 7, el simbolismo del bautismo. Allí nos permite inferir que cuando tú y yo somos bautizados, en el pasado fuimos bautizados y algunos de ustedes quizás aún no fueron bautizados, por lo menos como enseña la Biblia,
que el método correcto es la inmersión en el agua, es decir, se sumerge a la persona dentro del agua, pero eso tiene un simbolismo y es precisamente participar también de la muerte de Cristo cuando la persona es inmersa en el agua, y luego cuando la persona se levanta de la tumba líquida, que es aquella agua que hay allí, entonces también se participa simbólicamente de la resurrección de Jesús, pero para nosotros es una resurrección, es decir, una invitación a una nueva vida. De este momento en adelante en que fuimos bautizados, tenemos una nueva vida en Cristo, porque Cristo empieza a hacer una obra y el Espíritu Santo de transformación de nuestras vidas. Por lo tanto, el bautismo también es un ítem de unidad en la palabra de Dios y en la iglesia. El Espíritu Santo nos une mediante el bautismo. El Espíritu Santo también une a la iglesia por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, la Biblia. Si tú y yo tenemos como fundamento espiritual la palabra escrita de Dios, que es la Biblia, entonces debiera existir unidad entre nosotros como creyentes. Por lo tanto, vamos a leer San Juan 17:17. Allí la Escritura nos dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Esta declaración la hace Jesucristo, santificación en la verdad, y luego Él dice que la palabra de Dios es verdad. Por lo tanto, como creyentes debemos tener firmemente puesto nuestro fundamento en la Escritura que muchas veces es cuestionada, pero que si nosotros ejercemos fe allí en la Escritura, según dice San Juan 17:17, entonces nuestra fe será tal que nos va a conducir a la unidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo usa la Escritura para que tú y para que yo podamos creer en el mismo Dios que nos muestra la Biblia, creer en Jesucristo y seguir sus enseñanzas, de tal forma que sin importar el lugar del mundo donde te encuentres, sean kilómetros y kilómetros de distancia los que hayan de por medio, pues al tener un mismo Espíritu enseñándonos y trayéndonos a la unidad mediante la misma Escritura, pues vamos a estar marchando en la misma dirección. También el Espíritu Santo une a la iglesia en fe y doctrina. Esto lo vemos en Efesios capítulo 4, verso 5 y verso 6. Vamos a ver lo que dice allí la Escritura. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Allí vemos cómo el Señor menciona mediante su palabra que hay un bautismo, una fe, ¿verdad? Que hay un Padre de todos, el cual está sobre todos y está en todos y por todos. La unidad doctrinal de la iglesia depende básicamente del Espíritu Santo, de su obra que nos permite comprender la palabra de la manera adecuada, porque muchas personas hay en el mundo que leen la Biblia. Esto es una realidad, pero no todos la entienden de la manera adecuada y de la manera como el Espíritu Santo la quiere revelar. ¿Por qué? Porque muchas veces hay orgullos humanos, hay razonamientos lógicos, científicos o filosóficos que nos hacen pensar en la Biblia de una forma distinta a como Dios la revela y quiere que la comprendamos. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el encargado de guiarnos y es allí donde hay una importante enseñanza respecto de un principio, y es que cada vez que tú y yo estudiemos la Biblia, pidamos la dirección a Dios para que nos ayude a comprenderla de la manera adecuada. Y por último, el Espíritu Santo también une la iglesia en misión y servicio. Allí se nos mencionaba la historia de la iglesia primitiva, o esa primera iglesia de los apóstoles. Luego de que Jesús se va al cielo, entonces los apóstoles tienen la misión de predicar. Esa misión es una misión que tú y yo seguimos teniendo hoy en día, y esa misión nos enseña y nos ayuda a sentir que la responsabilidad de que podamos enseñar al mundo acerca de Jesús es también tuya y es también mía. Pero ¿cómo hizo la iglesia en esa época? En el primer siglo de la era cristiana, pues la iglesia, según Hechos capítulo 2, se mencionó que la iglesia tenía todas las cosas en común, por lo tanto la iglesia era unida, que la iglesia se preocupaba por la alimentación de sus hermanos, que la iglesia servía a los de su fe y también a los que estaban recién conociendo la palabra y a los que evangelizaban. Entonces, en esencia era una iglesia unida. ¿Por qué? Por la enseñanza del Espíritu y por la doctrina, y porque ellos perseveraban en estudiar la palabra de Dios. De esa manera, entonces, también el Espíritu nos une en servicio. En tu iglesia, ¿qué cosas hacen como iglesia para evangelizar a otras personas, para que otras personas conozcan de Cristo? No esperes hacer cosas maravillosas, eventos grandes,
como la única regla o condición para evangelizar. También podemos hacer actos pequeños, que tú y yo podemos considerar pequeños, pero para Dios son actos grandiosos, maravillosos y muy importantes. De esta manera llegamos a la conclusión del estudio de esta lección. Y podemos decir que es muy importante el papel que juega el Espíritu Santo dentro de la Iglesia de Cristo para llevar a todos a la unidad, para que sin importar el lugar de donde estemos, el lugar donde hayamos crecido, donde hayamos nacido, seamos un solo cuerpo en la fe, porque el Espíritu guía teológicamente, doctrinalmente, a todos a una misma fe, porque es un solo Dios, un bautismo, un Padre, una esperanza, ¿cierto? Y de esta manera entonces debemos estar nosotros confiados y tener fe de que lo que creemos basado en la Escritura, con sincero estudio en oración, pues es firme y nos lleva a la patria celestial. Por lo tanto, sigamos estudiando la Biblia, sigamos creyendo en Dios, sigamos teniendo fe y sigamos permitiéndole al Espíritu Santo que haga una obra en nosotros y que el Espíritu Santo nos dé esa unidad que tanto necesita la Iglesia, porque hace más un pequeño grupo entregado a la unidad y a la dirección del Espíritu Santo que una gran iglesia que quiere hacer muchas cosas pero que se encuentre de repente dividida en disensiones y en disputas entre los hermanos. Recuerden lo que hizo Jesús y lo que hizo Dios por medio de un pequeño grupo de hombres, los primeros discípulos o apóstoles, que se entregaron a Él y que bajo la dirección del Espíritu Santo compartieron el Evangelio a todo su alrededor y a todas esas ciudades que eran difíciles de evangelizar, pero que llegó la palabra de Dios. Y en nuestros días se necesita lo mismo, que sigamos creyendo y que la palabra de Dios pueda llegar al corazón de nuestros vecinos, de nuestros amigos y de las personas que nos rodean. Que Dios les bendiga. Gracias por ver el video hasta este punto. Nos vemos la siguiente semana desde cualquier otro escenario y que sean felices y que la pasen bien junto a su familia. Saludos y éxitos en todo.